ejemplo, aquí en España, a partir de ahora, los chavales en el colegio ya no van a estudiar historia de España anterior al siglo XIX. Bajo el argumento de que la historia no sirve para las cosas que nos explican la vida contemporánea, ¿no? Ese es el pretexto. Bueno, te asombraría ver el extremo al que llegan de descaro, porque no es que no estudien, es que tampoco se exige que aprueben. Una persona puede acabar el bachiller y estar al pie de entrar en la universidad sin haber aprobado todas las asignaturas. Porque tampoco importa, porque en realidad, uno, no se puede fomentar ninguna clase de espíritu crítico. Dos, no se estudia filosofía, se ha excluido también de los planes, por cierto. Pero no solamente en España. Este problema es de toda Europa occidental. Reino Unido, Francia, Benelux, Italia, Portugal y España. Oye, Francisco, no me vas a creer, pero mira, hoy en Twitter, fíjate cuánto dice ahí que lo puse. Hace 3 horas lo puse, criticando al sistema mexicano educativo universitario. Mientras a las universidades públicas o privadas les preocupen más los indicadores, cantidad de egresados, titulados, recursos económicos recibidos, acreditaciones, estos sistemitas de educación por competencias, que la formación de excelencia con estándares que se centran en la persona más que en la institución. Habrá más universitarios patito. Aquí le decimos patito a quienes no saben hacer aquello para lo que se prepararon, sin capacidad de desempeñar la profesión para la que se deformaron, sin ganas ni compromiso de servir a su país con amor. No pasar exámenes y titularte con orgullo es como obtener una licencia de manejo sin saber conducir. Y es que antes había puesto, se quejan del bajo nivel argumentativo de los universitarios. Vergonzosamente las universidades los titulan aunque reprueben sus exámenes Ceneval, la Comisión Nacional de Evaluación, o teórico global, y pasan sin presentar tesis. Por eso ni saben escribir ni saben analizar, pero las universidades felices de que les acrediten sus programas académicos. Ahora que me cuentas que está sucediendo en Europa, vemos la concatenación pues de tendencias que van hacia un punto de romper desde las nuevas generaciones esto que dijiste que me parece muy importante, el espíritu crítico. Pero no solamente eso. Yo antes decía hace un rato que le pedía a las personas que nos están viendo que hicieran el esfuerzo de sustraerse a sus propias ideas preconcebidas. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando tratas de establecer diferencias de perspectiva desde Europa o desde América, lo toman como una ofensa, como si uno tratara de imponer un plano de superioridad intelectual por el hecho de ser europeo a las personas a las que les estás hablando, que pueden ser de cualquier lugar de América. Y no es así. Es la vivencia. La vivencia que hemos tenido en Europa, y tenemos que pensarlo, en el año 40 España estaba destruida, en el año 45 Europa estaba arrasada. La vivencia que han tenido las personas que han vivido en Europa ha sido una progresión como nunca se ha registrado en la historia en su bienestar material y en su bienestar también intelectual. Miles, millones de trabajadores, millones de personas pobres que sus antepasados no habían podido estudiar nada y eran analfabetos, pudieron ir a la universidad y terminar su carrera, su titulación, triunfar socialmente. Un hijo de un campesino, de repente, por medio del sistema de becas, se convertía en ingeniero. Y el hecho de ser ingeniero llevaba asociado también el éxito económico y social, cosa que hoy día ya ha dejado de ocurrir. Tú ahora obtienes con mucha más facilidad que antes, porque el nivel es inferior, esa titulación universitaria, pero eso ya no significa éxito ni social ni económico. El empobrecimiento es manifiesto. Si yo les digo a las personas que nos escuchan, porque, insisto, es muy importante que para entender lo que quiero decir, se sustraigan a las ideas preconcebidas, unas veces adquiridas a impulsos de la propaganda, otras veces como consecuencia de los millones de horas de documentales que nos han metido en la cabeza. Los datos son los siguientes. Cuando la dictadura, que se dice así, termina en España, es una dictadura que ha concedido a la Iglesia Católica el mayor poder que ésta ha tenido en cualquier país, en cualquier momento de su historia. Nunca, ni en tiempos de la Inquisición cuando funcionaba, tuvo ese poder. Bien, pues ese es un elemento de juicio. Pero el otro elemento de juicio
es que se crea toda la legislación social de protección de los derechos de los trabajadores. Se crea la clase media, la seguridad social, el sistema de pensiones, las universidades laborales. Por primera vez se democratizan los bienes. A cambio, nos convierten en menores de edad morales, nos imponen una moral católica, nos censuran la película Hilda, con Rita Hayworth y Glenn Ford, porque no estamos preparados, nos imponen una manera de vivir y evidentemente todo tiene su lado bueno y su lado malo. Pero desde el punto de vista económico, para que podamos entender qué hemos vivido, cuando termina la dictadura, España es la octava potencia industrial del mundo, la segunda potencia pesquera. Somos un país que tiene la diferencia entre el trabajador peor pagado de la empresa y el mejor pagado es de 1 a 33. En la actualidad es de 1 a 109. La retribución de la mano de obra respecto de porcentaje del PIB es la mayor de su historia. No ha hecho más que retroceder. Nos hacen trampas. Muchas veces nos dicen, en el caso, por ejemplo, ahora mismo de las presidenciales francesas, presentan a Francia como un país que tiene un 7% de desempleo. Dicho así, está muy bien. Y si nos dicen además el número de trabajadores, cómo va evolucionando en el empleo, fantástico. Pero lo que nos tienen que contar para verdaderamente conocer la realidad no es eso. Es el número de millones de horas trabajadas y es el porcentaje de retribución del factor trabajo sobre el PIB del país. Todos los países europeos no han hecho nada más que retroceder. Cada vez se paga menos a la gente. Además, no tenemos ninguna confianza en que nuestros hijos puedan vivir mejor que nosotros. Eso ha quebrado. No tenemos la confianza de que el esfuerzo y el estudio sirvan absolutamente para nada. Nadie te garantiza que una titulación cualquiera te sirva para sobrevivir. La precarización, esa idea de Fusaro de el precariado, es lo que se ha impuesto. Por eso se explica que cada vez más se abunde en la idea de volver a estados nacionales coordinados que puedan defender los derechos sociales. Y cada vez más desde los medios de comunicación se promueve una propaganda dirigida a culpabilizar y a cancelar a cualquiera que se oponga a las directrices de Bruselas y a la Agenda 2030 ahora.